Hola, en esta clase vamos a demostrar que el circuncentro, el gravicentro y el ortocentro de cualquier triángulo son colineales. Y a esta recta le vamos a llamar la recta de Euler. Primero vamos a demostrar un par de resultados que vamos a utilizar para demostrar ese teorema. El primer resultado lo que dice es que si ABC es un triángulo y A' es el punto medio del lado BC, H es su ortocentro y O es su circuncentro, entonces la longitud de AH es el doble de la longitud de OA'. Entonces aquí tengo mi triángulo ABC, tengo el punto medio, tengo el ortocentro y tengo el circuncentro. Voy a considerar también el punto medio del lado AC y voy a trazar la recta HB y la recta OB'. HB y OB'. Ahora, como H es el ortocentro y B es un vértice, eso quiere decir que esta recta HB es la altura del triángulo que pasa por B. Es decir, es perpendicular al lado AC. También, como O es el circuncentro y B' es el punto medio del lado AC, eso quiere decir que esta recta OB' es mediatriz del segmento AC. Por lo tanto, pues es perpendicular también al lado AC. Como las verdes son perpendiculares al lado AC, quiere decir que entre ellas son paralelas. Voy a prolongar la recta AB y voy a trazar también la recta A'B'. Y los puntos de intersección entre la verde y una punteada vamos a llamarles P y Q, es decir, HB, el punto de intersección con A'B' vamos a llamarle P y a Q vamos a llamarle el punto de intersección entre AB y la recta OB'. Tengo que las verdes son paralelas, pero además como A' y B' son puntos medios de los lados BC y del lado AC, por tales vamos a tener que B'A' es paralela a AB. Eso quiere decir que el cuadrilátero PBQB' es un paralelogramo. Y si es un paralelogramo, entonces cuando yo me fijo en el ángulo ABP, este rosa que marqué aquí, pues va a ser igual al ángulo que vive en Q, BQB', y ese ángulo es igual al opuesto en el paralelogramo, y entonces ese ángulo entre paralelas nos da que va a ser igual a este otro ángulo. Eso quiere decir que entonces tengo estos dos ángulos iguales. Además, como este ángulo más este que es su suplementario suman pi, pero este ángulo que está aquí es igual al que está de este lado, eso quiere decir entonces que los ángulos ABH, que le voy a llamar alfa, es igual al ángulo OB'A'. Voy a borrar los otros rosas para que se vean. Entonces tengo esos dos ángulos iguales. Voy a borrar a P y a Q. Y ahora voy a trazar la recta AH y voy a trazar la recta OA'. OA' es mediatriz del segmento BC porque pasa por el punto medio y por O, entonces es perpendicular a ABC. Y AH es altura porque pasa por un vértice y por el ortocentro. Eso quiere decir que también esta recta es perpendicular al lado BC. Es decir, las azules van a ser paralelas entre sí. Y usando la misma idea de un paralelogramo, que aquí el paralelogramo sería la intersección entre las azules y las punteadas, voy a tener que el ángulo HAB es igual al ángulo B'A'O. Entonces voy a tener dos triángulos, el ABH y el A'B'O, que tienen dos ángulos correspondientes iguales, alfa y beta. Por el quinto postulado, el tercer ángulo de ambos triángulos también tienen que medir lo mismo. Por lo tanto, esos dos triángulos van a ser semejantes. Vamos a apuntarlo. Entonces, AHB es semejante a OB'A'. De esta semejanza sale que la longitud de AH entre la longitud de A'O es lo mismo que la longitud de AB entre B'A'. Vamos a apuntarlo.
pero yo sé que A' y B' son puntos medios de AC y BC, entonces Tales me dice sí son paralelas, pero además también me dice que los dos triángulos, el ABC y el B'A'C, son semejantes. Eso quiere decir que AB entre A'B' es igual a 2, es decir, este AB mide el doble de lo que mide A'B'. Entonces de ahí ya me sale, viendo nada más el primer término y el último que es 2, pues me sale que la longitud de AH es igual a 2 veces la longitud de A'O. Vamos con el siguiente lema. El siguiente lema lo que dice es que en un triángulo ABC, si H es el ortocentro, G es el gravicentro y O es el circuncentro, entonces la longitud de HG es igual a 2 veces la longitud de OG. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Voy a considerar el punto medio de BC y vamos a trazar la mediana que pasa por A y por A'. Como G es el gravicentro, pues entonces debe de vivir sobre esa mediana. Lo que yo quiero demostrar es que la longitud de HG es el doble de la longitud de OG. Voy a trazar también AH y A'O. Yo ya sé que AH y A'O son paralelas. Como la mediana AA' es una transversal, eso quiere decir que el ángulo HAG es igual al ángulo AA'O por ser alternos internos. Como G es gravicentro, entonces voy a tener que la longitud de AG entre la longitud de A'G es igual a 2. Acuérdense, el gravicentro es el punto que divide el segmento AA' en la razón 2. Además, por el lema anterior, yo ya tenía que la longitud de AH es igual a 2 veces la longitud de A'O. Eso quiere decir que entonces AG entre A'G, todo con magnitudes, es lo mismo que AH entre A'O, que va a ser 2, esa razón. Entonces, pues tengo el criterio lado, ángulo, lado de semejanza. Tengo AH entre OA' y tengo AG entre A'G y tengo el ángulo entre ellos. Entonces tengo el criterio lado, ángulo, lado de semejanza. Entonces, el triángulo GAH, que es como que el grande que vemos aquí, es semejante a GA'O, que es como el pequeñito que vemos de este lado. De esa semejanza lo que tengo es que HG entre OG, o sea, el tercer lado correspondiente, este es rojo, su razón va a ser 2. Pues por lo tanto, la longitud de HG es el doble de la longitud de OG. Voy a borrar los ángulos que marcamos aquí, pero como estos dos triángulos son semejantes, eso quiere decir que si me fijo en el ángulo AGH, debe de ser igual al correspondiente en el otro triángulo que es opuesto al lado azul. En este caso sería el ángulo A'Go. Pero aquí entonces ya digo que mi dibujo está muy raro, porque si estos dos son iguales, entonces como AA' sí es una recta, eso quiere decir que este ángulo más el ángulo que está aquí debe de sumar pi. Y como este ángulo verde mide lo mismo que este otro verde, entonces este ángulo verde y este que está aquí también suman pi. Eso quiere decir que G vive en la recta HO. Mi dibujo en realidad debería de verse así. H, G y O colineales. A esta recta, formada por H, G y O, se le conoce como la recta de Euler. Con eso terminamos esta clase.